En esta oportunidad vamos a hablar sobre los sistemas de medidas. Hasta finales del siglo XVIII, los sistemas de medidas utilizados por el hombre en sus relaciones comerciales y científicas tenían dos inconvenientes principales. Cada país y a veces cada región tenían su propio sistema de unidades. Los múltiplos y submúltiplos no utilizaban el número 10 como base. Para evitar esto, el gobierno francés, por medio de un decreto, sentó los principios para la implantación de un sistema de medidas basado en el número 10, llamado sistema métrico decimal, que progresivamente fue adoptado por la mayoría de los países, actualmente el 95% de la población mundial, y gracias a esto, pues ahora tenemos un sistema métrico que es común entre la mayoría de los países en el mundo. La versión actual del sistema métrico decimal se denomina Sistema Internacional de Medidas y tiene 7 magnitudes fundamentales. Todas las demás se consideran derivadas. Estas 7 magnitudes son la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad eléctrica, la intensidad lumínica y la cantidad de sustancia. Cada una de ellas está representado por una unidad, que en el caso de la longitud pues será el metro, y un símbolo que la identifica. En el caso del metro, el símbolo es la letra M. Una vez definidas las unidades fundamentales, se definen unidades más grandes y más pequeñas para las mismas cantidades físicas. En el sistema métrico, estas otras unidades siempre se relacionan con las fundamentales, en múltiplos de 10. Tal como lo muestra el cuadro del lado derecho, tenemos muchos prefijos que podemos utilizar o que se utilizan para denotar las cantidades en el sistema internacional. Podemos ver que en esta área estarían ubicadas las unidades de medida de cada una de las unidades fundamentales. Por ejemplo, en el caso de la longitud, pues el metro. Ahora, cuando estamos hablando de cantidades más grandes, entonces podemos ir incrementándolas de 10 en 10. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un metro, pues estaría ubicado aquí donde todavía no hay prefijos. Pero si estoy hablando de 10 metros, entonces estaríamos hablando de un decámetro. Como pueden ver, la palabra deca es el prefijo y entonces esta palabra acompañará a la unidad de medida que estoy utilizando. Como vuelvo a decir, en el caso de la longitud, si estoy hablando de 10 metros, entonces estaría refiriéndome a un decámetro. Si por otro lado estoy hablando de 100 metros, entonces estaría refiriéndome a un hectómetro. Si estoy hablando de 1000 metros, entonces estaría hablando de un kilómetro. Y así sucesivamente entre cada uno de los prefijos como los que muestro en esta tabla. Por otro lado, cuando las cantidades son más pequeñas, también tenemos prefijos que pueden servirnos para poder denotar a cada una de ellas. Por ejemplo, si estoy hablando de una unidad 10 veces más pequeña que un metro, estaría refiriéndome a un decímetro. Y si fuera 100 veces más pequeño, estaría hablando de un centímetro. Y así sucesivamente podría ir entre cada uno de los prefijos como los que muestro en esta tabla. Veamos unos ejemplos. Por ejemplo, convirtamos 10.000 metros en kilómetros. Esto puedo hacerlo fácilmente escribiendo este número de la siguiente manera.
10.000 metros. Voy a hacer un pequeño rayado. Y sé que 1 kilómetro es el equivalente a 1000 metros. ¿Cómo llegué a esta conclusión? En nuestro cuadro, en nuestra tabla de prefijos, podemos ver que si estoy hablando aquí de metros, y voy hacia los kilómetros, esto sería como ir multiplicando de 10 en 10. Eso quiere decir que 10 por 10 por 10 me dará un resultado de 1000 exactos. Así que 1 kilómetro tiene 1000 metros. Así es como llegué a esta conclusión. Ahora, haciendo mi conversión, esto sería igual a multiplicar 10.000 por 1, son 10.000. 10.000 dividido dentro de 1000, esto será igual a 10 kilómetros. Porque los metros, al estar en estas posiciones, se eliminan uno a otro. 25.000 centímetros a metros. Para realizar esta conversión, voy a escribir 25.000 centímetros. Voy a hacer el rayado que hemos estado utilizando para mantener el orden. Y voy a revisar en mi tabla de prefijos cuál es la relación que existe entre los metros y los centímetros. Si vemos en la tabla, si estamos trabajando aquí con metros, entonces los centímetros estarían ubicados justamente acá. Esto significa que 1 centímetro representa 0.01 metros. Así que voy a aplicarlo acá y voy a poner acá que 1 centímetro equivale a 0.01 metros. Esto será igual a 25.000 por 0.01, que será igual a 250 metros, ya que los centímetros se eliminan. Y de esta manera realizamos la conversión. Hasta un próximo video.